Póngase de pie. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor, hermano, y quiero invitarle para que así de pie abra usted su Biblia ahí en la carta a Judas. Judas está a un lado de Apocalipsis, hermano. Es una sola carta con un solo capítulo que contiene solamente 25 versículos. Vamos a leer. Amén. Y cuando lo tenga usted me dice amén. Amén. Ahí acerca de la Biblia, si alguien no tiene Biblia, hermano, para que escuche. Judas capítulo 1, voy a leer del verso 17 al 19. Dice así, hermano: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitarle, así como está de pie, para que oremos a Dios y después usted puede ocupar su lugar, hermano. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él trate con nosotros y que su palabra, ¿verdad?, corra y sea glorificada y produzca fruto en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos en esta mañana y agradecemos, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das. Te pedimos que tú, Señor, inclines tu oído en este lugar y que podamos hablar tu palabra, Señor, con libertad. Que al abrir mi boca, la voz de tu Espíritu Santo la podamos oír, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada. Que dé libertad al cautivo y que dé vista, Señor, a los ciegos. Que saque de prisión, Señor, al encarcelado. Y que tu palabra, Señor, se deposite en nuestra vida y produzca fruto, Señor, para vida eterna. Usa mis labios, Señor, mi mente, todo mi ser. Permíteme hablar bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Amado hermano, amigo, siéntese, pero no se calle. Saludamos también a quienes nos visitan en esta mañana, ¿verdad? Dios los bendiga, qué bueno que están aquí. Y voy a compartir este mensaje que se llama El cristiano sensual. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra sensual la va a escuchar aquí solamente en este verso 19. Esta palabra sensual que está en el verso 19, donde dice los sensuales que no tienen al Espíritu, viene de una palabra griega, sujikos, que significa algo que es natural, que es animal, ya sea en alma o en mente, asociado a lo irracional. Pero también se define como alguien sensitivo, sensual, sensitivo, o sea, de los sentidos. Es decir, una persona distinta a lo espiritual. Y también viene de esta palabra fusicos, que es natural o físico. Por implicación, alguien que se maneja en base a los instintos, o sea, conforme su naturaleza. Eso es como el griego define esta palabra sensual. El diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos u objetos sensibles, o sea, un sensual es altamente susceptible a los sentidos, se mueve por lo que siente.
es lo que nos quiere decir. Sensual. Viene de sentidos. Esta lectura que hicimos en estos versículos del 17 al 20, el énfasis que yo quiero hacer se encuentra en el verso 19. El verso 19 en la Reina Valera dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, le voy a comparar este mismo verso en 4 traducciones distintas, para que usted pueda comprender qué significa o qué explican algunos otros escritores en cuanto al sensual. La Biblia de las Américas traduce el verso 19 de la siguiente manera: estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. La versión de Hispanoamérica dice: ahí los tienen, son los sembradores de discordias, los que viven sensualmente y están privados del Espíritu. La traducción al lenguaje actual dice: es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y dividirse, pues hacen lo que quieren y no tienen al Espíritu de Dios. Y la última traducción que quiero compartir es la Nueva Traducción Viviente. Dice: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, como usted puede notar, estas 4 traducciones nos están abriendo un poquito más la comprensión de lo que es un sensual o un creyente sexual. Una traducción los llama individuos mundanos, otra traducción los llama sembradores de discordia porque viven en la sensualidad. Otra traducción dice que son los que te obligan a pelearte y dividirte porque hacen lo que quieren. Y la última traducción que les leí dice que son los que se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, estamos comprendiendo a qué se refiere sensual. El contexto en el que Judas está hablando de los que causan divisiones sensuales, dice que no tienen el Espíritu Santo, está en el contexto de los falsos maestros y profetas, o de aquellos que promueven una falsa enseñanza. Algunos comentaristas indican que el propósito inicial de la carta de Judas era hablar de la común fe que tenía con los demás creyentes, pero había un movimiento gnóstico que predominaba en esas regiones y que estaba permeando la iglesia del Señor en diferentes lugares, como Colosas, Filipos y esta zona, ¿verdad?, donde también Judas les escribe a estos hermanos que estaban también siendo indirectamente influenciados por esta forma de filosofía. Y voy a compartir con usted algunas cosas que están en esta epístola y que no solamente las menciona Judas, sino otros apóstoles también. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque cuando veamos estas características, vamos a entender en qué tiempo estamos y sobre todo en qué debemos de fijarnos.
Lo primero que yo quiero hacerle notar es lo que está en el versículo 4 de Judas. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, dice que estos hombres sensuales entraron encubiertamente, y dice que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia del Señor y niegan al único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra encubierto en el griego se figura como alguien que se sumerge en el agua o se hunde de manera secreta para entrar en un lugar. Incluso hay quienes señalan que es como quien entra por una puerta lateral, o sea, no por las puertas principales. Entran para no ser descubiertos. Eso quiere decir, entran de manera encubierta. ¿Y qué buscan? Convertir en libertinaje, dice, la gracia de Dios, porque son sensuales. Porque ellos se mueven en base a la carne, a los sentidos, lo que perciben con sus sentidos, no con su entendimiento. Y Pedro también habló de ellos. En el capítulo 2, en el primer verso de la segunda carta de Pedro, Pedro dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre ustedes, dice, falsos maestros, que introducirán de manera encubierta herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Y qué significa esto? Que los sensuales, que a veces se presentan en forma de maestros, de guías de los ciegos, dice la Biblia, buscan introducir herejías, negando verdades bíblicas. Por ejemplo, son de los que dicen: ¿para qué orar tanto si ya Dios pagó el precio? ¿Para qué ayunar tanto si ya Dios ya lo hizo todo? Y hacen que la persona baje la guardia, e incluso, ¿verdad?, a veces interpretan de manera equivocada cuestiones muy elementales de la oración, de la fe, de la salvación, de la justificación, de la santificación, del perdón de pecados, etc. ¿Por qué? Porque ellos son sensuales. Para ellos lo que predomina no es el entendimiento de la Escritura, es lo que ellos sienten. Y lo que sienten es lo que enseñan. Y sus palabras son muy consistentes en esto: es que yo siento que debiéramos de hacer esto, es que yo estaba y yo sentí esto. Es importante entender que, si bien es cierto, nosotros como creyentes sentimos la presencia de Dios, experimentamos, ¿verdad?, la presencia de Dios, eso es obvio. El asunto es que debemos de recordar que el camino del Señor es un asunto de fe. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que sintiere. Esta carne no va a sentir nunca el deseo de seguir a Cristo. Esta carne lo que quiere es los deseos del mundo. Eso es lo que la carne quiere y siente. Por eso es que usted se cansa cuando quiere orar. Por eso es que su carne se resiste cuando usted quiere ayunar. Por eso su carne, ¿verdad?, se resiste y la tiene que dominar cuando usted quiere servir a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en el entendimiento. Y estos falsos maestros sensuales, dice, introducen encubiertamente herejías destructoras, algo que Pablo le advirtió a los ancianos en Mileto. El apóstol Pablo les dijo: yo quiero decirles algo. Voy a parafrasear. Él dijo, mandó llamar a todos los ancianos, y una vez que los juntó, él les dijo: quiero decirles que por 2 años y medio yo los he estado enseñando en esta ciudad. He predicado al Señor de manera pública, en las casas y en las sinagogas.
y no he codiciado nada de ustedes, ni vestido, ni animal, ni nada. Simple y sencillamente, para lo que yo he necesitado y para los que están conmigo, estas manos me han bastado, trabajando de noche y de día para lo que yo necesité. Y quiero decirles que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán, dice, al rebaño. Y señalándolos a ellos les dijo: y de entre ustedes, o sea, señaló a los ancianos, se levantarán hombres perversos que introducirán herejías destructoras y no perdonarán al rebaño. O sea, esto que Pablo les dijo a los ancianos en Éfeso, y lo repite Pedro, y lo repite Juan, y lo repite Judas, es para que nosotros comprendamos y podamos distinguir este tipo de creyentes en forma de maestros sensuales. Lo segundo que la Escritura nos dice acerca de los sensuales, dice que son soñadores, que mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman a las autoridades superiores. Eso dice el verso 8 de Judas. Y Pedro, en el verso 2 del capítulo 2, dice que muchos seguirán sus disoluciones. Esta palabra viene del griego polloi, que se refiere a seguidores engañados, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Hace unas semanas un hombre salió en un canal de YouTube diciendo que el Señor venía el 25 de septiembre de este año. Estamos a 6 de octubre. Usted que ha leído la Biblia, ¿le causará risa? Dirá: qué inocentes. Usted que ha leído la Biblia, que ha estudiado la profecía, que busca, ¿verdad?, comprender lo que la palabra de Dios dice. Pero lo más triste es que mucha gente en África dejó sus bienes, se fueron a una montaña y estuvieron ahí por horas clamando y gritando y llorando para que el Señor viniera, porque alguien les dijo que el 25 de septiembre iba a venir el Señor. Obviamente se cumple esto que dice: seguidores engañados, y por causa del cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque no tardó mucho en que mucha gente empezara a hacer burla de esos creyentes engañados, burla de ese falso maestro y burla del Evangelio de Jesucristo, por la simple y sencilla razón de que muchos, ¿verdad?, se conducen como creyentes sensuales. Le creen más a lo que alguien siente que les dijo a lo que dice la verdad bíblica. Paz de Cristo, hermanos. Dice: son soñadores. Yo recuerdo un hermano que me decía: mira, hermano, dice, hay una hermana que se nos desaparece por 3, 4 meses. Y cuando viene a la iglesia, dice, viene diciendo que el Señor le mostró, que ella miró, que ella soñó, que esto y que esto otro. Y dice: yo estoy aquí todo el año, dice, pidiéndole a Dios que me enseñe algo y no me lo enseña, dice. Y estas personas dicen: ¿por qué? Porque son sensuales. Sensuales. Y yo no estoy diciendo con esto que Dios a usted no le pueda dar un sueño, no estoy diciendo con esto que Dios no le pueda revelar, porque la palabra de Dios lo dice. Pero hay gente que solamente se mueve por lo que siente, no por lo que sabe, no por lo que entiende de la palabra. Siente y actúa, pero no piensa. Dice: son soñadores. Lo tercero, estos sensuales, dice, blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza saben, se corrompen, dice, como animales que no tienen razonamiento. ¿Por qué? Porque una persona sin conocimiento es muy susceptible
a decir que algo que es de Dios no es de Dios, porque no lo sintió. Y ahí hay un grande peligro, porque como la persona juzga en base a sus sentimientos, no en base a lo que dice la palabra, cometen con mucha facilidad este tipo de errores o de pecados. Pedro dice lo siguiente, capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, verso 10 al 12, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en los deseos y en la inmundicia y desprecian el señorío, o sea, las autoridades, son atrevidos y contumaces, o sea, tercos en pecar, no temen en decir mal de las autoridades superiores, mientras que los ángeles, dice, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian ningún juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, dice, hablan mal de las cosas que no entienden, y como animales que no razonan, nacidos para presa y destrucción, pertenecen o perecerán en su propia perdición. ¿Por qué? Porque les da igual hablar de quien sea, hermano. Si es un hermano, si es un ministro, si es un diácono, si es un líder, si es el pastor, sea quien sea, pueden hablar con mucha ligereza, porque hablan de lo que no conocen muchas veces. Porque son sensuales, siguen la carne, andan en los deseos y desprecian, dice, el señorío o la autoridad. Por eso, no por nada el Señor dijo que de toda palabra ociosa que el hombre hablare, dará cuenta de ella en el día del juicio. Palabras ociosas, o sea, sin provecho. Por eso a veces cuando no sabemos algo, yo creo que hacemos mejor en callarnos para no pecar. ¿Se acuerda usted del dicho que reza que en boca cerrada no entran qué? Moscas. Entonces a veces es mejor callarnos, porque sabes que no sé. Y en lugar de contestar impulsivamente y pecar y hacer que alguien blasfeme el nombre de Dios, o yo ser causa de eso, mejor me quedo callado. Porque es mejor decir, ¿sabe qué, hermano? No sé. Oiga, pero usted no se dio cuenta de que fulano tal. No me di cuenta, hermano. No me di cuenta. Mire, vivimos en una era donde la información viaja muy rápido, hermanos. Pero mucho de lo que viaja no son cosas verdaderas. Y cuando una persona no tiene discernimiento de lo que es verdadero y lo que es falso, ahí hay un grande problema. En un momento, en un minuto, en una plataforma en la que tú quieras, en un canal o en cualquiera de las plataformas que tienen miles de personas navegando ahí, pueden hacer pedazos tu reputación, pueden destruir tu carrera, pueden destruir tu testimonio, pueden destruir tu familia, pueden destruir a tus hijos, pueden destruir todo lo que se ponga en una plataforma. Pero de igual manera, así como se puede destruir la reputación de alguien, también se informa de aquellos que andan haciendo lo malo, que antes se podía tardar, pero ahora cuando está pasando algo, que alguien está haciendo algo, ¿verdad?, indebido, ¿qué pasa? La gente saca un teléfono y te empieza a grabar en vivo, y ahí está saliendo fulano de tal que hizo tal cosa. Paz de Cristo, hermano. Entonces es obvio que vivimos en este mundo con esa velocidad de información real y de información falsa, y nosotros tenemos que tener cuidado. Dicen que estos sensuales, maestros sensuales, blasfeman de las cosas que no conocen, porque hablan por hablar, porque son impulsados por sus emociones, sus sentidos. Y la Escritura dice que el hombre sabio, lo estoy parafraseando, piensa antes de hablar. Cuarto, estos sensuales, dice, son manchas en nuestros ágapes, en nuestras reuniones donde nos sentamos a comer. Dice, comen impúdicamente entre nosotros, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales que no tienen fruto, 2 veces muertos y desarraigados, dice Judas.
se apacientan a sí mismos. O sea, son egoístas. Solamente quieren satisfacer su propio sentimiento o necesidad. Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 13, dice: tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Por qué? Porque por eso la palabra de Dios dice: son contumaces, insisten en lo malo y en pecar. Pero dice: tienen por delicia, se deleitan en los placeres de cada día y se recrean en sus errores. Manchas en nuestros ágapes, dice. Los ágapes en la antigüedad obviamente eran las reuniones de confraternidad donde convivían los creyentes, compartían el pan y las oraciones. Eran los ágapes que la Biblia menciona en la era primitiva de la iglesia. Tradúzcalo en este tiempo: momentos donde usted se reúne con otro grupo de creyentes. Pero hay quienes no se gozan al estar alrededor de creyentes, sino más bien se recrean en lo que hacen mal, se alegran de lo que hacen mal. Y dice: no se sacian, no se cansan de pecar, porque dice que tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia, codiciar todo tipo de cosas. Y dice: son hijos de maldición, sensuales. Por eso la definición los pone como naturales al nivel de animales, irracionales, o sea, sin capacidad de distinguir. Quinto y último, dice que son murmuradores. Son querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla palabras infladas, adulan a las personas para sacar provecho de ellas. Hermana, hermano, es que usted es la persona más indispensable en este lugar. Hermano, hermana, si usted no estuviera aquí, la iglesia no caminaría. Hermano, hermana, de no ser por usted, ¿qué seríamos si usted no estuviera aquí? Si usted no nos ayudara. Hablan cosas infladas, dice, para sacar provecho, pero también dice: son murmuradores. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Amén. Yo sabía que este mensaje iba a tener mucho silencio. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice: por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo el tiempo de condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice el apóstol. Hay gente sensual, falsos maestros, que solamente se acercan a ti por lo que pueden obtener de ti. Quieren tu comida, quieren tu tiempo, quieren tu dinero, quieren disfrutar de tus bienes, que los lleves, que los traigas, que los ayudes, que les des, que les suplas, que los vistas, que los atiendas por encima de otros que deben de recibir la honra, como tu esposo o tu esposa. Sensuales. La definición o el entendimiento de la avaricia lo tipifica aquí como el caso de Balaam, que era un profeta que se vendía por lucro, profetizaba por lucro. Así como hay muchos hombres, entre comillas, de Dios, ministros, falsos maestros, falsos hermanos, sensuales, que te van a orar a tu casa y te quieren cobrar, quieren levantar una ofrenda en tu casa, cuando el evangelio no se vende. Paz de Cristo, hermanos. Sí, yo sé que duele, pero es la verdad. Usted tiene que abrir sus ojos, porque la Biblia dice: en los últimos tiempos habrá muchos, no dijo pocos, muchos engañadores, contadores de falacias, de cuentos, de fábulas,
Porque hay gente que le gusta eso porque va a sus sentidos, a sus emociones. Pero la palabra de Dios es difícil, no les entra, es complicado porque son sensuales. Ellos quieren sentir, ellos quieren experimentar, no quieren aprender, no quieren leer, no quieren aprender y estudiar y esforzarse en conocer al Dios que está revelado en la Escritura. Ese es el problema, hermano, de los sensuales. Gloria al Señor. Murmuradores, dice, querellosos, se quejan, quieren pelear porque andan conforme a sus deseos, hablan cosas infladas, adulan a las personas para sacarles provecho. Aleluya, gloria a Dios. Avaricia, el caso de Balaam. Los maestros gnósticos lo que hacían era sacaban dinero de sus víctimas, era un fruto de inmoralidad y de fraude. Lo que hacían, palabras fingidas. ¿Qué significa? Palabras forjadas, como la semejanza del trabajo del alfarero sobre el barro, o sea, palabras modeladas para que se escuchen bien a tus oídos. Sí, es, amén, aleluya. Para que te agrade y diga, no, es que la verdad, este hermano, esta hermana, este pastor, este maestro, enseña más suave, porque está oyendo algo que le hace sentir bien, Amén, aleluya. lo que quiere escuchar. Y llegamos al verso 6, o al punto 6, que es el verso 19. Aleluya, gloria a Dios. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entiéndase por dividir, separar, apartarse, hacer un cisma, dicen, o sea, un grupo. Tito dice lo siguiente. Tito estaba en Creta y Pablo le dijo, mira, quiero que sepas una cosa acerca de los que viven en Creta. Dicen los cretenses, glotones, malas bestias, perezosos. Háblales duramente para que los demás también, dice, teman. Y en ese mismo capítulo le dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aleluya. No, hermano, es que fíjese que este hermano es problemático, pero sabe mucha Biblia. Lo dudo. No, hermano, pero es que fíjese que este hombre, estoy hablando, es un ejemplo, tiene dones. Janes y Jambres hicieron lo mismo que Moisés y no eran de Dios. Así que usted no se preocupe por eso. Los brujos tienen poder e imitan y tratan de falsificar los dones del Espíritu Santo. Hablan en lenguas también. Y también tienen espíritus de adivinación. ¿Qué dice el comentario bíblico en este verso que les acabo de decir? Al hombre que cause divisiones después de una y otra vez, deséchalo. Se refiere a el hombre sembrador de cismas, o un hombre en la antigüedad conocido como un hereje. Es decir, en la iglesia, un hombre que no distingue entre lo verdadero y genuino del pueblo de Dios. Es uno que causa divisiones entre los que están unidos en la comunión en Cristo. Después de la primera y segunda amonestación, de parte tuya y de los ancianos, dice el comentario, dará una debida solemnidad de rechazarlo, evitarlo y declararlo inepto por ser considerado miembro o para ser considerado miembro de la comunidad o de la iglesia. Este es el único lugar en toda la Escritura donde aparece la palabra hereje. Y aquí evidentemente significa un hombre que persiste de manera obstinada en contender sobre cuestiones insensatas, ocasionando contiendas con ánimo de dividir o hacer partidos entre los fieles, y solamente este es un hereje en el sentido bíblico.
Y su castigo también está fijado aquí. Dice, evítalo, déjalo solo, no tengas comunión con él, apártate de él. Romanos 16, 17 dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habían aprendido, y apártense de ellos. Sensuales. Sensuales que tarde que temprano van a traer una desgracia a tu vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira, estos son los que entran en las casas, dice, y seducen a las mujercillas cargadas de pecado, ¿sí? Que siempre están tratando de prender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no les interesa aprender. Por eso están cargadas, dicen, de pecados. Voy a terminar con esto. Escúcheme con atención, es un poquito largo, es la conclusión. El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento en la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio, a no ser que tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de sus sentimientos en ese momento. Cuando como iglesia experimentamos una euforia espiritual, donde cuando nosotros decimos que el Señor está aquí y se ha derramado, entonces el cristiano sensual es un remolino de actividad divina. No para. Quiere que todos los días sean vigilia porque sintió bonito. Pero cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. Constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la verdad para él. Lo que siente sobre lo que dice la Escritura. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra, porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, él quiere experimentarlo. El cristiano sensual, él iguala o compara la fe de un niño con la ignorancia. Él piensa que cuando la Biblia nos llama a tener fe como la de un niño, se refiere a una fe sin contenido, una fe sin entendimiento. El cristiano sensual olvida que la Biblia dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No se da cuenta que Pablo nos dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, como dice Romanos 11:25. El cristiano sensual, él va alegre por el camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida, que no es tan alegre, y entonces se desploma porque su mundo de sentimientos ha sido lastimado, y entonces empieza a batallar y busca por lo general una forma de teología relacional, donde las relaciones personales y las experiencias van por delante de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, si la Escritura nos demanda una acción que pueda poner en peligro una relación personal, entonces la Escritura se tiene que poner en duda. Por ejemplo, usted tiene un hijo, voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo mayor de edad que en su casa quiere meter a la novia y la mete bajo su consentimiento, y usted es testigo de que se encierran horas en el cuarto. Y si viene un hermano y le dice, mira, hermana, eso que tu hijo está haciendo es incorrecto, el cristiano sensual, ¿sabe qué hace? Busca en la Biblia algo que le dé razón y avale la conducta que ella está haciendo en base a su hijo, o viceversa.
Porque para el sensual, lo que siente va por encima de lo que nos manda la Escritura. Y cuando eso trastoca lo que yo estoy haciendo, entonces hay que dudar de lo que dice la Escritura. Eso es lo que está diciendo. Se pone en tela de juicio. La ley más elevada para un cristiano sensual son los sentimientos. Donde los sentimientos malos se deben de evitar a toda costa, porque la regla del cristiano sensual es lo que siente. La Biblia, hermano, está dirigida primordialmente, aunque no de manera exclusiva, a nuestro entendimiento. Es en cuanto a nuestra mente. Y esto resulta difícil de comunicar a los cristianos modernos, porque muchos son sensuales, que viven en lo que podría ser un periodo el más anti-intelectual, el más antiacadémico, el más antidocto. Hay una fuerte antipatía hacia la función de la mente en la vida cristiana. Dios no permitió que perdiésemos nuestra pasión o que pasásemos por el peregrinaje cristiano sin una experiencia en Cristo. Eso es evidente. Muchos de nosotros vinimos a los pies de Cristo porque experimentamos su poder, su presencia, su amor, su misericordia, su perdón, su fortaleza, el aliento. Lo experimentamos, claro que sí, pero también tuvimos que conocer a ese Dios que está plasmado en la Escritura, que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Humillado por la poderosa mano, dice: y yo los levantaré cuando fuere tiempo. Claro que hay un Dios que tenemos que conocer, que está en la Escritura, porque lo que el mundo busca y va a usar para engañar a muchos creyentes incautos en la hora final será un falso rapto, como lo está escuchando, pero será más sofisticado, utilizando muchas cosas más para alterar los sentidos de aquellos que no disciernen nada. Porque a ellos sí los engañó, porque no leen la Biblia. Porque si hubiesen entendido por la palabra que el mismo Señor dijo: he aquí la hora ni el día, nadie lo sabe. Y cuando alguien se atreve a hablar eso, es un falso maestro, es un sensual, está hablando desde el ámbito de su carne. Pero el que es sensual es receptivo a esos mensajes, porque le mueven sus sentidos y sus emociones, pero le evita ir a la Biblia y buscar en la palabra qué dice el Señor al respecto. Ese es el enorme problema del sensual. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que dice Dios y lo que yo pienso? ¿Qué sucede? Debemos hacer lo que Dios dice, nos guste o no. De eso se trata el cristianismo. Aleluya. Reflexione este momento. ¿Qué sucede en su propia vida cuando usted actúa según lo que tiene ganas de hacer y no según lo que sabe y comprende que Dios le está pidiendo que haga? Aquí nos enfrentamos a esta cruel realidad de diferenciar entre lo que nos hace felices y el placer. Es precisamente en el punto de discernir la diferencia entre el placer y la felicidad en el que el conocimiento de la Escritura es tan importante. Existe una relación tan maravillosa entre la voluntad de Dios y la felicidad humana, y el engaño fatal de Satanás es la mentira de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidad. Esa es la mentira, de que la obediencia jamás nos podrá proporcionar felicidades. Por eso el cristiano sexual busca sentir por encima de entender. Cristianos sensuales, maestros sensuales. Obviamente entendemos que la sensualidad abarca muchas esferas de la vida del hombre. Yo quise
ubicarlos en el contexto de la Escritura. Porque sensualidad, repito, abarca otras esferas que en su momento las hablaremos, que obviamente tiene que ver con apariencia, con conducta, con modos y formas, con intenciones, con actitudes. Porque repito, no solamente se resume esto, los sentidos abarcan lo que vemos, oímos, tocamos, olfateamos, probamos. Y ahí hay un abanico muy, muy grande de lo que es la sensualidad. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie, hermano, en esta hora. Veremos, conforme pasa el tiempo, un aumento en este tipo de profecías y mensajes falsos, como el ejemplo que les ponía hace un momento. Vamos a ser testigos, si el Señor se tarda un poco más, de mucha gente que, si no se cuidan, serán extraviados en sus sentidos por hombres reprobados, dice la Biblia, en cuanto a la fe, amadores de sí mismos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, infatuados, necios, desleales, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Aleluya. ¿Y a quiénes van a seducir? Dice, a las almas inconstantes, aquellos que ahorita sí quieren y mañana no, pasado sí y 3 meses sí y después 8 meses no, inconstantes, suben y bajan, no pueden tener una línea porque sus sentidos son extraviados. Y eso es lo que hacen los sensuales a la luz de la Escritura. Seducen con palabras bonitas, disfrazan la mentira como una verdad. Así que yo quiero invitarle en esta tarde a que vengamos al altar. Estamos en un tiempo complicado, hermano, donde se busca, ¿verdad?, diluir la verdad con la mentira para que todo parezca una sola cosa. Si usted no lee la Biblia, si usted no entiende la Biblia, está en un grande riesgo, porque cada vez, repito, el engaño será más sutil, de tal manera que solamente podrá ser percibido por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dijo, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo no sé usted, hermano, pero yo no me quiero quedar en este mundo en el que no tengo nada que hacer. Esa es la realidad. Tenemos que vivir como peregrinos que vamos de pasada. Tenemos que guiar nuestras oraciones y decirle, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo en tu camino, y que lo que haga traiga gloria a tu nombre. Tal vez usted no sea un gran evangelista, tal vez usted no tenga mucha capacidad para orar, pero puede dar testimonio con su vida personal. Condúzcase como un creyente verdadero, un creyente genuino, alguien que ama a Dios, que aún sin palabras la gente lo pueda ver y decir, este hombre es serio en las cosas de Dios. Aunque no me hable de la palabra, pero su vida me grita a mí que es una persona seria, que realmente se encontró con Dios un día y lo transformó. No se está pidiendo que usted sepa mucho, sino que entienda lo que Dios vino a darnos para ser salvos. Nos dio de su Espíritu Santo. Tenemos que clamar y llorar y gemir, porque cada día
que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso es muy difícil que un impío, que un sensual pueda tener algún tipo de temor, porque dice que estos sensuales convierten en libertinaje la gracia de Dios, enarbolando banderas de que todo se vale, de que todo se puede, porque ya Cristo pagó. Es una mentira de los sensuales. Usted tiene que ser fiel hasta el final, dice la Escritura, y tiene que estar dispuesto a esperar con paciencia y sufrir por causa del Evangelio. Eso es lo que dice el cristiano verdadero. El sensual le va a sacar la vuelta a todo porque llueve, porque hace calor, porque tiene hambre, porque le duele el estómago, porque le duele la cabeza, porque hoy no tiene ganas, le va a sacar la vuelta. Pero aquel que es un creyente verdadero va a venir con dolor, va a venir con tristeza, va a venir con hambre, va a venir con todas las adversidades, va a venir a buscar el rostro de Dios. Por eso el Señor dijo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esa es la verdad, hermano. Todos nos cansamos, todos tenemos dificultades, todos sufrimos de una u otra forma, todos estamos en este mundo, pero entendamos lo que Dios quiere de nosotros, creyentes genuinos, verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente cuando están bien, no solamente cuando cobraron su semana, sino que entendamos que en las buenas, en las malas y en las peores seamos los mismos, le podamos reconocer y llegar y decirle: Señor, gracias, gracias porque hoy tengo todo. Pero cuando no tengamos nada, también vengamos y digámosle: Señor, gracias porque hoy no tengo. Porque sea que tú diste o tú quitaste, sea tu nombre glorificado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Cristianos no sensuales.